Buenos días, jóvenes. ¿Me logran escuchar? Buen día, doctor. Sí, sí le llegamos a escuchar. Bien. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida al curso de reumatología. Quien les habla es el doctor César Carpio Chanamé. Yo soy médico internista del Hospital Regional Lambayeque y estoy también aquí junto con el doctor Guevara y la doctora Guarniz apoyando en la cátedra del curso de reumatología. Muy bien, para el día de hoy tenemos programada la primera clase que respecta a generalidades y evaluación sindrómica. Voy a empezar a compartir pantalla y me avisan, por favor, si logran visualizarla. ¿Logran ver la pantalla? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Bueno, antes de empezar, vamos con la lista. ¿A partir de qué apellido está este grupo? Desde la torre en adelante hasta Pérez de Baiza, doctor. De la Torre. ¿De la Torre, así es? No, es la torre. Ah, la Torre. Ya. La Torre Molina Francis. Presente, doctor, buenos días. Sí, ¿Qué es la tal, doctora? Ya, perfecto. Lazo Benito María. Presente, doctor, buenos días. Bien. Leiva González Cristi. Presente, doctor, buenos días. López Gil Oscar. Presente, buenos días, doctor. López Suárez Carlos. Buenos días, doctor, presente. Mírez González Erika. Presente, doctor, buenos días. ¿Me escucha? Sí, muy bien. Montesa Terrones Henry. Buenos días, doctor, presente. Bien. Morales Olivera. Buenos días, doctor, presente. Musayón Montaño. Doctor, ahí para que lo tenga en cuenta, mi compañera se ha retirado. Ya, no sé yo montaña. Musayón se retiró. Ya, para hacer la observación acá. Núñez Campos. Buenos días, doctor, presente. Muy bien. Ortiz Mundaca. Presente, doctor, buenos días. Muy bien. Hasta Ortiz, ¿verdad? ¿O también Pérez? Pérez también, doctor. Sí, Pérez las Díaz, dos Frank. pasadas Pérez. Ya. Presente, doctor, buenos días. ¿Qué tal? Pérez Loaiza. Presente, doctor, buen día. Pérez Peralta. No, ya no abarca ya para esperar. Ya. Solo está Hasta Pérez Loaiza. Pérez Loaiza. Muy bien. Ya, muy bien. Ahora sí empezamos entonces. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí la están viendo. Sí, doctor. Bien, entonces empezamos con el tema de hoy. Para empezar, tener en claro que la reumatología es una rama de la medicina que se orienta al estudio de enfermedades que abarcan al aparato locomotor, todo lo que es el sistema osteomioarticular, incluyendo al tejido conectivo. Entonces es importante tener en cuenta que en general cuando hablamos de enfermedades reumáticas podemos referirnos a enfermedades que tienen componentes inflamatorios que afectan a las articulaciones o a las partes extraarticulares y también nos referimos a enfermedades degenerativas articulares como vendría a ser la artrosis o osteoartritis.
Entonces, es importante, en primer lugar, que diferenciemos si estamos frente a un síndrome inflamatorio o un síndrome mecánico. El paciente viene con una afectación del sistema osteomioarticular. Lo identificamos, entonces nosotros lo que tenemos que hacer en primer lugar es tratar de definir si es que es un patrón, un componente inflamatorio o es un patrón, un componente mecánico. Para ello, vamos a utilizar ciertas características clínicas, como es la rigidez matutina, esa dificultad que tiene para, en el caso, por ejemplo, de las manos, de poder hacer puño, o en el caso de los dolores lumbares, de poder flexionar. Si esa rigidez matutina es duradera más allá de 1 hora, esto va en relación a un patrón inflamatorio. Si es por debajo de 30 minutos, puede estar en relación sobre todo a un patrón mecánico. La fatiga, esos pacientes que empiezan a realizar un tipo de actividad y empiezan a cansarse, sentirse fatigados, es mucho más profunda, sobre todo en los pacientes con un patrón inflamatorio que los de patrón mecánico. Pero es importante tener en cuenta que el patrón inflamatorio suele mejorar, el dolor que se genera suele mejorar con la actividad, mientras que en el dolor mecánico suele empeorar con la actividad. Clásico es, por ejemplo, el patrón de una espondilitis anquilosante, ¿no? Es un patrón inflamatorio, donde se caracteriza por una lumbalgia de estas características, y el paciente mientras tenga actividad puede estar tranquilo, pero ya en el reposo aparece el dolor que incluso lo lleva a despertar. En cambio, en cuadros como por ejemplo la osteoartritis o artrosis, el paciente cuando realiza actividad empieza el dolor y mientras está en reposo está tranquilo. Son dos ejemplos muy claros, muy marcados de un patrón inflamatorio y un patrón mecánico. Y aquí lo interesante es que cuando nosotros nos orientamos a un síndrome inflamatorio, hay que tener en cuenta que la afectación no se encuentra localizada solamente en la articulación, sino que va a haber una afectación sistémica que abarque también otros órganos y en los cuales muchas veces nuestra primera línea de manejo se va a basar en el uso de corticosteroides. Entonces, cuando se recibe a un paciente con un trastorno articular, es importante una buena historia clínica, como en todo, ¿no? Todo el principal arma de todo médico y sobre todo de un médico clínico es la historia clínica, ¿no? Un buen desarrollo, una buena descripción de la historia clínica que abarque una minuciosa anamnesis en la cual se tenga en cuenta el modo de inicio, la secuencia del desarrollo de las diferentes características del malestar que presenta el paciente, duración y patrón de estos síntomas. Todo eso se va a asociar con el examen físico, donde vamos a determinar, en el caso de los trastornos articulares, el número, distribución y el patrón inflamatorio mecánico de este trastorno articular. Y obviamente estar atentos a si hay algún compromiso sistémico, que no solamente abarque articulaciones, sino otro tipo de órganos. Entonces, dice que una buena anamnesis aproximadamente te puede dar un 50%, 60% del diagnóstico, y si a eso le asociamos un buen examen físico, hasta un 30% más. Entonces ese 10% restante es el que va a ser usado justamente por la analítica, por las imágenes, por todo lo que son exámenes complementarios para poder confirmar nuestra sospecha diagnóstica. El síntoma más frecuente por el cual acuden a la consulta los pacientes con trastornos articulares es el dolor articular. Entonces hay que saber enfocarlo. Recuerden que constituye la principal causa de discapacidad y que suele afectar a personas en realidad de todas las edades, no solamente se limita a personas mayores. También podemos ver dolor articular en gente joven y obviamente va a tener un origen que es muy variado. Su prevalencia va entre 10 a 40%. O sea, al momento de nosotros recibir un paciente que viene con dolor articular, con artralgias, lo primero que hay que hacer es hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿el dolor que presenta realmente será articular o puede ser extraarticular? ¿Tiene un patrón inflamatorio o mecánico? ¿Es agudo o es crónico? ¿Cuántas son las articulaciones que están comprometidas? Eso lo tenemos que
tener bastante claro al momento de evaluar a un paciente con dolor articular. Entonces, ¿el problema es articular o extraarticular? Bueno, para ello hay que identificar exactamente dónde está el dolor. Le pedimos al paciente, bueno, señor, señora, señáleme con un dedo dónde siente el dolor de la articulación. Por ejemplo, van con un dolor de rodilla, una gonalgia, y precisamente me señalan con un dedo, me localizan bien dónde está el dolor, que puede ser, por ejemplo, en la parte superior de la rodilla. Eso más me va a orientar probablemente a un trastorno de tejido blando o extraarticular. Entonces, es importante ver bien esto, ya que cuando el problema es sobre todo la articulación en sí, el dolor va a ser en toda la articulación. Aquí podemos ver en la imagen diferentes localizaciones del dolor. Entonces, un dolor por encima de la rodilla, cuando te señalan con un dedo justamente esa zona, habría que pensar principalmente en trastornos extraarticulares, problemas tendinosos, inflamación del cuádriceps. Si es por detrás, ¿no?, en la fosa poplitea, pensar de repente en un quiste de Baker. Si es por debajo de la rodilla, pues podría ser una enfermedad de Osgood-Schlatter, también es una posibilidad, o un dolor interior o exterior que puedas lateral a la rodilla, que puede ser por una alteración de algún menisco, algún ligamento. Entonces, para poder diferenciar si es un dolor articular o extraarticular, valorar también algunas características, la localización. Es mucho más profunda en el dolor articular y más superficial en el dolor no articular. Por eso es que el dolor no articular se suele localizar bastante bien, ¿no? Le pedimos al paciente que con un dedo nos señale dónde es el dolor y te va a señalar una zona exacta, precisa. Y el dolor no articular va a abarcar trastornos de ligamentos, bursas, fascias, músculo. En cambio, el dolor articular es básicamente todo el componente de la articulación que incluye la membrana sinovial y el cartílago. La movilidad es otro aspecto importante que nos va a permitir diferenciar entre un dolor articular y un dolor no articular. Y ahí evaluamos movilidad activa y movilidad pasiva. Activa es cuando le pedimos al paciente que realice el movimiento de hacia flexión o extensión de alguna articulación, mientras que la movilidad pasiva le pedimos que se suelte y somos nosotros los que realizamos esos movimientos. Entonces, si la movilidad activa está limitada, esto va a estar presente en ambos, tanto en el dolor articular como no articular. Pero si la movilidad pasiva está limitada, esto se orienta más hacia el dolor articular, y si no está limitada con la movilidad pasiva, se orienta sobre todo a un dolor no articular. Entonces, esta movilidad pasiva es la que hace la diferencia entre un dolor articular y un dolor no articular. Otro dato importante que hay que tener presente es los signos de inflamación, signos de flebosis, calor, rubor, hinchazón, aumento de volumen en la zona. Eso orienta sobre todo un dolor de tipo articular, sí es que es prácticamente toda la totalidad de la articulación la que está comprometida. En una bursa también, una bursitis también puede haber una zona flogótica, pero bastante localizada. Muy bien, entonces, nuevamente, en el examen físico voy a evaluar los rangos de movimiento, los movimientos activos y pasivos, como ya hemos mencionado. Si hay alteración o diferencia en la limitación pasiva, esto me va a orientar hacia un patrón articular versus a uno no articular. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y lo que les comentaba, la sensibilidad a la palpación en áreas bien localizadas periarticulares te orienta obviamente a un patrón no articular. El hecho de que yo pueda encontrar cierta hinchazón puede estar en ambos, pero en el patrón articular va a ser más difuso, compromete toda la articulación en sí. En cambio, en el patrón no articular es bien localizado, bien definido, según la afectación de la bursa, del ligamento, del tendón que esté afectado. Muy bien, entonces, luego de evaluar si es un problema articular o extraarticular, el siguiente paso es determinar si el trastorno articular es inflamatorio o no inflamatorio. Es decir, si yo hablo ya de una artritis, o de un proceso inflamatorio, o solamente me quedo en artralgia, en dolor. Y aquí
Lo más característico es diferenciar entre una artritis o una artrosis, o también llamada osteoartritis, ¿no? La artritis, que obviamente es característica de un patrón inflamatorio, y la osteoartritis, que es característico de un patrón mecánico. En el caso de la artritis, sabemos que ataca sobre todo a la membrana sinovial de la articulación. Su principal síntoma es justamente la inflamación articular. Se puede dar a cualquier edad, pero sobre todo alrededor de los 20, 40 años, ¿no? Y también pueden presentar síntomas extraarticulares, síntomas sistémicos. No solamente el problema abarca a la articulación. La rigidez es bastante notoria en estas patologías, una rigidez de carácter inflamatorio por encima de 1 hora, principalmente en las manos. Y el dolor empeora con el reposo, ¿no? Y mejora con la actividad física, característico también del patrón inflamatorio. Y esto es porque es una enfermedad de origen autoinmune. En el caso de la osteoartritis o artrosis, se ataca sobre todo al cartílago. Va a haber rigidez también, pero no tan prolongada como en el caso de la artritis. Esta enfermedad sí va más acorde con la edad, mucho más adelante de los 40 años se suele presentar. Normalmente no se presentan síntomas extraarticulares, no hay un compromiso sistémico. El problema está abocado solo a las articulaciones que están comprometidas. La rigidez pues no es muy duradera, generalmente menos de 30 minutos. Aquí sí empeora con la actividad, lo cual es característico de un patrón mecánico, y no se trata de una enfermedad autoinmune, sino más bien de una enfermedad degenerativa. Entonces hay que ir evaluando las articulaciones, en el caso de las manos, palpar, sentir la temperatura con el dorso de las manos del examinador para ver si hay signos de flogosis, valorar los movimientos y el dolor de cada articulación. Aquí podemos ver en las imágenes cómo se está evaluando las manos, articulación por articulación, interfalángica distal, interfalángica proximal, metacarpofalángica. Cada una de ellas deben ser evaluadas para poder cuantificar realmente cuántas son las articulaciones que están afectadas. Muchas veces podemos encontrar efusión sinovial o derrame sinovial también, ¿no? Podemos encontrar una articulación bastante aumentada de volumen, que puede deberse justamente a la acumulación de líquido sinovial. Eso lo podemos ver sobre todo en articulaciones grandes, como son la rodilla. Entonces es importante aplicar técnicas que permitan corroborar si hay líquido o no en la articulación. Una técnica de los pulgares, en la cual se hace presión en una dirección ligeramente diferente a la del dedo sensor, y con la otra pues percibimos justamente el rebote, ¿no? Muy bien, tener en cuenta los signos de flogosis, ya sabemos: calor, hinchazón, enrojecimiento y la sensibilidad. Cuando hay un problema articular inflamatorio, va a haber calor definitivamente. Cuando hay un problema articular pero no inflamatorio, generalmente no. Pero cuando hay un problema que no es articular, pero sí puede ser inflamatorio, como en el caso de una bursitis, puede encontrarse una zona de calor, pero bastante localizada. La hinchazón, problemas articulares inflamatorios, lo vamos a encontrar. Los problemas articulares no inflamatorios, puede que no, pero en los inflamatorios no articulares también lo podemos encontrar de forma muy localizada. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. La rigidez entonces es un signo importante que hay que tener en cuenta. La rigidez matutina, al despertarse o después de periodos de reposo durante el día. Si es más de 30 minutos, esto nos va a orientar sobre todo un patrón de tipo inflamatorio. Pero hay algunas excepciones. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la fibromialgia. La fibromialgia se caracteriza por un dolor muscular generalizado, donde el paciente también manifiesta rigidez, pero que es una rigidez en realidad no inflamatoria y no articular. Sobre todo afecta a la parte muscular. Otra excepción podría ser la bursitis séptica o olecraniana o prepatelar también, donde no se encuentra unos signos de flogosis típicos que comprometan toda la articulación, sino que
puede ser más localizado y generalmente no se asocia a la rigidez. Bien, entonces es importante que nosotros podamos reconocer prontamente a aquellos pacientes que tienen un componente articular inflamatorio, sobre todo aquellos con artritis, ¿no? Los pacientes con artritis deben ser reconocidos prontamente justamente para evitar llegar a aquellas secuelas que estábamos acostumbrados a ver anteriormente. Antes era fácil diagnosticar una artritis reumatoide porque ya veíamos las deformaciones características, ¿no? Los dedos en cuello de cisne, de desviación cubital, de Mojal. Entonces, una vez que veíamos eso, artritis reumatoide, y bueno, el tratamiento, tratar de solamente manejar el tema del dolor. Pero ahora la idea no es esa, la idea es un reconocimiento temprano para detener la enfermedad, para frenar la enfermedad y así poder evitar llegar a todas estas complicaciones. Pues por eso, una vez más, es importante el reconocimiento temprano de un dolor articular, si es inflamatorio o es mecánico. La artritis reumatoide es una enfermedad que se caracteriza por ser una poliartritis, ¿no? Simétrica, que afecta inicialmente, sobre todo, a pequeñas articulaciones. Y hablamos acá de articulaciones de las manos. Entonces es importante reconocerlos prontamente. ¿Para qué? Para poder hacer una referencia lo más adecuado al especialista, en este caso al reumatólogo, para justamente corroborar que puede estar ante una artritis reumatoide que está iniciando y que yo pueda ya iniciar tratamiento para detener su progresión. Entonces, tener en cuenta que si ya hay tres o más articulaciones que estén comprometidas, eso debe alertarme. Si la articulación metacarpofalángica está comprometida, y eso lo puedo evaluar con el squeeze test, el cual hago presión, como vemos ahí en la figura, en pinza o presión sobre todas las articulaciones metacarpofalángicas, y eso me desencadena dolor, se considera positiva. Y lo otro es la rigidez. Si identifico uno de estos tres, esto debe alertarme y sospechar de todas maneras de una artritis reumatoide que pueda estar iniciando y que ese paciente debe ser evaluado prontamente por un especialista. En tercer lugar, hay que determinar el modo de inicio y duración del trastorno articular. O sea, ver si es que el problema es agudo o si el problema es crónico. Y ahí justamente el límite para diferenciar uno y otro va a ser de 6 semanas. Más allá de 6 semanas lo consideraríamos como crónico y menos de 6 semanas como algo agudo. Y esto es importante porque nos va a permitir plantear diagnósticos diferenciales. En el caso de un proceso articular agudo, esto puede ser por una artritis reactiva, por ejemplo, por artritis por cristales. En el caso de que ella es insidioso, que lleva mucho más tiempo su progresión, podemos pensar en cuadros de osteoartritis, la artropatía, por ejemplo, de Charcot, por pacientes diabéticos, y obviamente la artritis reumatoide, que se asocia sobre todo a un patrón más crónico. También hay que determinar el patrón del compromiso articular. Entonces hay que ver si es que la afectación de las articulaciones es simétrica, valorar el tamaño de la articulación afectada, si hay compromiso axial de la columna vertebral o es solamente periférico, y cuántas son las articulaciones que están comprometidas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un cuadro de poliartritis que compromete a pequeñas articulaciones, de afectación simétrica, con características inflamatorias, más allá de 6 semanas, obviamente lo primero que voy a pensar es una artritis reumatoidea. Si yo tengo un paciente con patrón inflamatorio, crónico, pero asimétrico, poliarticular, que afecta sobre todo a grandes articulaciones y que compromete a la columna vertebral, esto me va a orientar más a una espondilotropatía seronegativa.
o es un paciente con una afectación crónica, asimétrica, inflamatoria, pero oligoarticular, que afecta también a pequeñas articulaciones, me puedo orientar a una espondilopatía seronegativa, como es la artritis psoriásica. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas características. Entonces, ante un trastorno articular, valorar el modo de inicio, si es agudo o es crónico. La duración de los síntomas, ¿se autolimitaron o no? El número de articulaciones afectadas. ¿Estoy frente a una monoartritis, oligoartritis o poliartritis? Recuerden que hablamos de monoartritis cuando es una sola articulación afectada, oligoartritis de 2 a 4 y 5 o más, ya hablaremos de poliartritis. La distribución del compromiso articular, ¿es simétrico o asimétrico? La localización, ¿compromete el esqueleto axial, periférico o ambos? Y la secuencia del compromiso también es importante. ¿Es aditivo? ¿Se van sumando las articulaciones comprometidas? ¿O es migratorio? Apareció en una, desapareció y apareció en otra. ¿O es intermitente? Va y viene. Entonces, lo que les comentaba, el número de articulaciones comprometidas, oligoarticular de 2 a 4, 5 a más, hablamos de un patrón poliarticular. Aquí podemos ver, por ejemplo, un enrojecimiento monoarticular en una sola articulación. Entonces es importante tener en cuenta todos los factores que pueden influir, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a un problema monoarticular, es importante tener en cuenta, primero, que no haya habido pues ningún trauma o algo que pueda ser el causante de esa monoartritis. Lo otro es tener en cuenta siempre que hay que descartar una artritis séptica, que es en realidad un diagnóstico que debe ser atendido de forma urgente debido a la secuela por la destrucción articular que ésta puede provocar. Entonces, en una monoartritis aguda, descartar siempre una artritis séptica, valorar también artropatías por microcristales, gota, pseudogota dentro de los diferenciales. Entonces, si yo tengo una articulación roja caliente, les decía, descartar una artritis séptica, que puede ser de origen bacteriano, por virus, incluso por micobacterias. Dentro del diferencial, la inducida por cristales, gota, pseudogota. Y siempre importante en la historia clínica consignar si es que ha habido traumatismos previos o no. Bueno, acá se muestra toda una serie de características del líquido sinovial en diferentes causas, ¿no? Por ejemplo, artritis bacteriana, podemos encontrar aumentados los neutrófilos con usualmente un gran positivo, un líquido turbio y afectación sistémica muchas veces de los pacientes. Y así tenemos para cada uno de ellos, una artritis monocócica por cristales, etc. Entonces, si estamos frente a un paciente con una monoartritis, lo primero, una buena historia, un buen examen físico. Entonces, si nosotros determinamos que el problema no es tanto la articulación, sino es periarticular, bueno, plantear opciones como tendinitis, bursitis. Pero si nosotros, después de evaluar, definimos que estamos frente a una monoartritis verdadera, entonces es importante valorar si es que ha habido algún trauma, algún tipo de traumatismo reciente. Si es así, pues es útil definitivamente hacer también una imagen. De lo contrario, valorar si es que hay evidencias de flogosis o efusión de derrame sinovial. Si lo hay, habría que hacer una artrocentesis para poder evaluar ese líquido sinovial. Y eso no, esa evaluación nos puede orientar frente a qué estamos, ¿no? Pero si no hay alguna efusión o signos inflamatorios, sería bueno también contar con la analítica y valorar también alguna imagen como ecografías o resonancias en el caso. Por otro lado, puede que nos encontremos frente a una poliartralgia. Ya el compromiso articular sea mayor, el dolor sea de 5 o más articulaciones, igual una buena historia, ver si hay signos de sinovitis o no, es decir, signos inflamatorios, signos de flogosis. Si hay signos de flogosis, entonces es importante valorar el tiempo,
Porque si es más de 6 semanas, esto me puede orientar incluso más hacia una enfermedad reumática sistémica. Y si no, podría plantear de repente una artritis de origen viral o una enfermedad reumática que pueda estar empezando también. Entonces siempre cuando un paciente viene con dolor articular, ver la distribución, ¿no? Primero si es articular o no articular. Si es no articular, a su vez puede ser inflamatorio o no inflamatorio, recuerden, ¿no? Inflamatorio, por ejemplo, la bursitis, la tendinitis, y no inflamatorio, por ejemplo, un trauma, una fractura. Lo otro es que hay que ver las articulaciones comprometidas, si es monobóligo articular o es poliarticular, ¿no? Si es monobóligo articular, ver también si es agudo o es crónico, si es inflamatorio o no inflamatorio. A su vez, si es poliarticular, agudo, crónico, inflamatorio o no inflamatorio. Todo dependiendo de los patrones que tenga, yo puedo armar mis diagnósticos diferenciales. Por eso es importante tenerlos en cuenta y consignarlos al momento de evaluar a un paciente. Recuerden que no es raro que aparezca un enrojecimiento articular, un monoartritis, en el contexto de una artritis reumatoidea o de un lupus, ya que puede haber incluso una sinovitis infecciosa sobreañadida a la enfermedad de fondo. Entonces, puedo tener un paciente con AR y con lupus que me puede también presentar una artritis séptica que debe ser tratada prontamente. Entonces, si yo identifico a una poliartritis, debo manejar diagnósticos diferenciales, ¿no? Dentro de la artritis inflamatoria de la cabeza, tener presente siempre artritis reumatoidea. Dentro de su diferencial es importante consignar la artritis reactiva, la artritis psoriásica, enfermedad del tejido conectivo también, como lupus, por ejemplo, o condiciones articulares inflamatorias como la osteoartrosis generalizada, ¿no? O la fibromialgia, tenerlo en cuenta. Si tengo un paciente con una distribución oligopoliarticular simétrica inflamatoria, una vez más, artritis reumatoide, o tener en cuenta la artritis viral o la osteoartritis también dentro de los diferenciales. Si la distribución es asimétrica, voy a considerar dentro de las causas inflamatorias espondiloartropatías seronegativas como la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva, infecciosas también como las artritis bacterianas o degenerativas inducidas por cristales como gotas, pseudogotas. Ahora, las articulaciones más afectadas es importante tenerlo en cuenta, ya que si hay un compromiso axial, esto implica compromiso de columna, sacroiliaca sobre todo. Y si hay compromiso periférico, hablamos de un patrón general de compromiso articular predominante, sobre todo en miembros superiores y miembros inferiores. Importante siempre en las artropatías crónicas, más allá de 6 semanas, que tienen tanto compromiso axial como periférico, ver si es que tiene un componente inflamatorio o no inflamatorio, ¿no? Porque si es un compromiso inflamatorio, obviamente me va a orientar más a pensar en una espondiloartropatía. Dentro de ellas, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, psoriásica, enteropática, etc. Pero si tiene un componente inflamatorio, la osteoartritis también puede provocar un compromiso axial y periférico, así que hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, hay que ver dónde está la afectación. Si hay una afectación de eje axial y periférico, como vemos en imagen, pensar en una espondilitis anquilosante es una posibilidad, ¿no? Y si solamente es un problema más periférico, podríamos orientarnos probablemente a cuadros, si es de patrón inflamatorio, una artritis probablemente. Entonces, cuando hay compromisos de miembros superiores y hay un patrón de poliartritis crónica, simétrica, bilateral, de pequeñas, incluso grandes articulaciones, artritis reumatoide debe estar siempre considerada. Recordar que va a haber afectación de articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas de los dedos, de las muñecas, considerando también que en la artritis reumatoide generalmente se respeta las interfalángicas distales. Y también hay que tener en cuenta que el patrón reumatoide también se pueden ver en otras patologías que deben ser planteadas como diferencial, como es el lupus eritematoso sistémico o la enfermedad de tejido conectivo.
Incluso artritis virales, como la artritis por parvovirus, puede afectar también pequeñas articulaciones, así que no hay que perder de vista esto. Cuando hay compromiso de interfalángica distal, entonces se va a alejar un poco más la posibilidad de una artritis reumatoide y puedo plantear como posibilidades una artritis psoriásica, si es que hay un componente inflamatorio. O también puede haber afectación de la interfalángica distal por cuadros de osteoartritis, y ahí se forman los denominados nódulos de Ebert. Entonces aquí en esta imagen estamos mostrando, en la imagen de arriba, afectación de la articulación interfalángica distal. En este caso, una artropatía psoriásica de dos articulaciones interfalángicas distales y la articulación interfalángica del pulgar, que se asocia a la distrofia de las uñas características también de una artropatía psoriásica. Disculpe, ¿ha Un rato. Ya. Y en la parte inferior podemos ver una imagen que corresponde a osteoartritis, en la cual también hay afectación de la articulación interfalángica distal y es característico encontrar los denominados nódulos de Ebert a ese nivel y los nódulos de Bouchard a nivel de la interfalángica proximal. Muy bien. Aquí en esta imagen podemos ver la mano de un paciente que tiene una artritis reumatoide temprana, que es a lo que debemos apuntar. Hay hinchazón de articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, es decir, ya hay signos de sinovitis. También se ve una hinchazón fusiforme de articulaciones interfalángicas proximales, típica también de artritis reumatoide. Este paciente refiere a una rigidez matutina, más allá de 1 hora, con dificultad para hacer puño. Obviamente, esto va a arrogar una fuerza prensil reducida e incluso hay sensibilidades de articulaciones afectadas. Entonces, lo que debemos apuntar es esto, el reconocimiento temprano. Si yo ya evidencio que hay algunos signos de sinovitis, un dolor articular inflamatorio, debe definitivamente alertarme de una probable artritis reumatoide. Aquí vemos también una enfermedad mixta del tejido conectivo, puede aparecer también edema a nivel de las manos y en otros cuadros como el síndrome de distrofia simpática refleja también. Entonces hay que diferenciar una de otra si hay compromiso articular o no. Entonces, tener en cuenta también que cuando hay compromiso de miembros superiores, el paciente se queja de un dolor proximal severo que abarca cintura escapular, cuello, hombros, asociado a debilidad y que puede estar también asociada incluso la cintura pelviana con compromiso de los muslos, debilidad y dolor. Eso nos puede hacer sospechar de una polimialgia reumática que se caracteriza justamente por ese cuadro y que puede ser una entidad previa al desarrollo de una vasculitis de grandes vasos como es la arteritis temporal. El compromiso agudo de la articulación esternoclavicular es importante tenerlo en cuenta en aquellos pacientes, sobre todo que utilizan drogas intravenosas, lo cual puede dar lugar a una artritis séptica. En el caso de los miembros inferiores, cuando estos están afectados, si hay afectación de la metacarpofalángica del primer dedo, valorar que puede ser una podagra o una pseudopodagra. Si hay dolor, hinchazón en rodillas, tobillos, con un patrón asimétrico en la cual puede haber o no dactilitis, plantea una espondilotropatía seronegativa. Si hay dolor, sensibilidad yuxtaarticular, es decir, entesopatía inflamatoria, recuerden que la entesitis de entesopatías se refiere a la inflamación de la entesis, que es justamente la zona del hueso donde
se unen ligamentos, tendones, el mismo músculo. Si hay ahí alguna alteración, también me va a orientar a una espondilopatía seronegativa. Uno de los lugares más visibles de entesitis es el talón de Aquiles, ¿no? Si yo evalúo el tendón de Aquiles y veo que en esa zona está aumentada de volumen, rojiza, es un área que está caliente, eso es un típico ejemplo de una entesitis. Y esto me puede orientar a una espondilopatía seronegativa. La gota se caracteriza porque se presenta la denominada podagra, que es la afectación de la primera articulación metacarpofalángica. Es importante reconocerla prontamente y debuta así, inicialmente como una monoartritis aguda, dando lugar a una podagra muy característico de gota. Los dedos en salchicha, su nombre técnico vendría a ser dactilitis, asociado sobre todo a artritis psoriásica. Pero también pueden verse en cuadros de artritis reactiva, por ejemplo. Habíamos mencionado que también es importante consignar la secuencia del patrón articular, ¿no? Si esta es aditiva, es decir, van sumando las articulaciones comprometidas, lo podemos ver, por ejemplo, en cuadros de osteoartrosis o artritis reactiva o la misma artritis reumatoide. El patrón migratorio en la cual el proceso cesa o desaparece en una articulación mientras simultáneamente o inmediatamente después inicia en otra articulación que previamente estaba normal, eso es importante en la artritis gonocócica o en la artritis de la fiebre reumática en los niños. Y el intermitente es en la que hay una remisión completa de los síntomas y signos hasta una nueva recurrencia de las mismas. Aquí, por ejemplo, vemos los casos de artritis inducida por cristales, artritis, el reumatismo palindrómico, la fiebre mediterránea familiar. Entonces, los patrones, recordar que es importante para nosotros plantear posibles hipótesis diagnósticas. Artritis inflamatoria, crónica, simétrica, de pequeñas articulaciones, artritis reumatoide de la cabeza. Pero, dentro del diferencial, considerar también una artritis psoriásica o una enfermedad del tejido conectivo. Poliartritis inflamatoria, crónica, asimétrica, que afecta a grandes articulaciones y que tiene compromiso axial, puede espondilopatía seronegativa. Definitivamente, espondilosis anquilosante, la misma artritis psoriásica o artritis reactiva, también considerarla. Oligoartritis inflamatoria, crónica, asimétrica, de pequeñas articulaciones, artritis psoriásica debe ser considerada. Oligoartritis inflamatoria, crónica, asimétrica, de grandes articulaciones, podría ser una artritis idiopática juvenil de inicio temprano. Entonces, la simetría es importante, ¿no? En la artritis reumatoide vemos que el compromiso articular es simétrico, a diferencia de la espondilitis anquilosante, de la artritis psoriásica, la reactiva o la gota, que tienen un patrón asimétrico. Además, la artritis reumatoide tiene un patrón poliarticular, a diferencia de los otros, ¿no? Generalmente se afectan pequeñas articulaciones, pero también se pueden afectar grandes articulaciones. Y su distribución es principalmente periférica, no se toca la columna vertebral, a diferencia de la espondilitis anquilosante o la espondilopatía seronegativas, en las que sí puede haber un compromiso axial. Y también hay que determinar si hay signos o síntomas asociados, ¿no? Recuerden que no solamente el problema se limita a las articulaciones, sobre todo cuando hay un patrón inflamatorio, sino que puede haber un compromiso sistémico. Entonces, yo tengo un paciente que tiene dolor articular y otros signos, por ejemplo, signos oculares, como el caso de uveitis, queratoconjuntivitis, epiescleritis. Entonces, yo puedo plantear una espondilopatía seronegativa, como por ejemplo, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica. Entonces hay que no solamente enfocarnos al problema articular, sino que hay que tratar de investigar si hay algún otro signo extraarticular. Epiescleritis, como vemos en la imagen, o uveitis. Entonces puedo tener también afectación cutánea, como en el caso de la psoriasis, hiperkeratosis, Raynaud, dactilitis, ¿no? Vemos los dedos en salchicha, importante considerar el eritema nodoso,
la presencia de psoriasis o de fenómeno de Raynaud, si se asocia ello al compromiso articular. Si hay alteraciones urogenitales, presencia de úlceras, uretritis, que puede orientarnos a una artritis reactiva o incluso también una espondilitis anquilosante, ¿no? Cervicitis en caso de las mujeres o banalitis circinada en el caso de los varones. Afectaciones digestivas como diarreas, úlceras gastroduodenales. Entonces es importante integrar toda la clínica que nuestro paciente presente. Si yo tengo un paciente con dolor articular y presenta cefalea, entonces el lupus puede ser una posibilidad, o una vasculitis como es la arteritis del temporal si es una persona adulta mayor. Si es que a ello le asociamos, a dolor articular, le asociamos parestesias, puede ser por cuadros de neuropatía por compresión, debido al problema articular, como en el caso de la artritis reumatoide. Debilidad, miositis, ¿no? Alguna neuropatía asociada, cuadros de stroke, de ictus, de ACV, puede estar asociado de repente a un síndrome tifosfolipídico, convulsiones en un paciente con dolores articulares, lupus también podría ser una causa, ¿no? Entonces, si hay sequedad de la boca, serostomía, un Sjögren que puede estar afectado muchas veces a artritis reumatoide, úlceras orales como la artritis reactiva, o la enfermedad de Behçet, o la enfermedad inflamatoria intestinal. Una vez más, ojo seco también, seroftalmia y Sjögren, ojo rojo, epiescleritis, uveitis, espondiloartropatía, disminución visual asociada a la cefalea en adultos mayores, sobre todo a nivel temporal, arteritis temporal. A nivel de piel, si es que hay psoriasis, dolor articular, plantear obviamente una artritis psoriásica, liveos reticulares va con lupus, eritema nodoso que puede asociarse incluso a artropatía de eritema nodoso o sarcoidosis, fotosensibilidad, enfermedad de tejido conectivo como lupus, úlceras, Behçet, vasculitis, fenómeno de Raynaud, que va a orientar también a una afectación del tejido conectivo. Entonces hay que tener presente todo en realidad lo que nuestro paciente presenta para poder integrarlo. Y la historia familiar, que es importante, ¿no? Esto hay que recalcarlo, la historia clínica, sobre todo aquellos de primera línea, padres, hermanos, que han tenido psoriasis, iritis, espondilitis anquilosante, fracturas espontáneas, gota, enfermedad viral. Es importante tener en cuenta los antecedentes familiares. Y una vez que identificamos a nuestro paciente, luego de haber evaluado, hacer una buena historia clínica, con un buen interrogatorio de anamnesis, complementarlo con el examen físico, vamos luego a hacer uso de las exploraciones complementarias para tratar de confirmar nuestra sospecha diagnóstica. Y ahí encontramos al estudio general que implica la analítica, las imágenes y algún estudio específico dependiendo de lo que estemos planteando. En realidad no hay una prueba específica para diagnosticar una enfermedad reumática. El diagnóstico depende sobre todo de una buena historia clínica y un buen examen físico. A veces pueden ser útiles para poder confirmar o excluir enfermedades reumáticas después de considerar siempre el diagnóstico clínicamente. Es lo más importante. Ahora, una vez ya realizado el diagnóstico, hay pruebas que pueden ayudar a valorar el pronóstico o la extensión del compromiso sistémico. Las imágenes, la radiología, los rayos X son bastante útiles, sobre todo si hay historia de trauma de lesión, o cuando hay un dolor articular crónico, o cuando sospecha una artritis séptica o una gota que compromete en sí la articulación, o como base en la evaluación por una poliartritis de reciente diagnóstico. Los rayos X me pueden mostrar edema de tejido blando, es decir, que hay compromiso ya extraarticular también. Puedo encontrar imágenes sugerentes de una condrocalcinosis en el espacio sinovial o el espacio articular, según la articulación comprometida. Puede mostrarme también efusión articular o un aumento de volumen. Osteopenia yuxtaarticular, que es bastante asociado también a cuadros de artritis reumatoide, pérdida simétrica del cartílago articular, erosiones también, como puedo ver en el caso de pacientes con patrón inflamatorio. Entonces,
Radiológicamente, en el caso de una osteoartritis o artrosis, yo puedo ver presencia de osteofitos, el estrechamiento del espacio articular, es decir, el pinzamiento articular característico de este pinzamiento articular suele ser asimétrico, presencia de quistes o esclerosis ósea. En cambio, en una artritis reumatoide puedo ver un edema de tejido blando, la osteoporosis yuxtaarticular, estrechamiento también o pinzamiento del espacio articular, pero este estrechamiento o pinzamiento va a ser simétrico. Erosiones que también pueden aparecer. En la artritis psoriásica, un edema fusiforme con reacción también del periósteo. En la pseudogota, bastante típico es la evidencia de condrocalcinosis, o también pueden aparecer erosiones tardías, que son las denominadas mordidas de rata, sacroileitis, compromiso de desarticulación sacroiliaca, la espondilitis. Entonces, todos esos hallazgos también hay que tenerlos en cuenta. Entonces, nuevamente, resumiendo, si es que tenemos un paciente con un dolor del sistema osteomioarticular, hay dolor articular, ver si es que es así, hay que ver que realmente sea articular o no articular. Si es no articular, tengo, por ejemplo, la fibromialgia, un dolor neuropático, algún traumatismo, tenerlo presente. Pero si yo evalúo e identifico que es un dolor articular, debo valorar el tiempo. Si es agudo o es crónico. Si es agudo, menos de 6 semanas, entonces pienso en una artritis aguda que puede ser infecciosa, por microcristales, reactiva. Si es crónica, ver bien el patrón, inflamatorio o no inflamatorio. Si es no inflamatorio, puedo pensar en una artrosis o en una osteonecrosis. Si es inflamatorio, es una artritis inflamatoria crónica, valoro el número de articulaciones afectadas. Si es menos de 3, es decir, estoy frente a una mono o oligoartritis, puedo estar frente a una artritis reactiva, psoriásica. Si es más de 3 articulaciones, estoy frente a una poliartritis, valoro también si es que la afectación articular es simétrica o no. Si no es simétrica, también puedo perder una artritis psoriásica, reactiva o espondilitis anquilosante. Y si es simétrica, es decir, en ambos lados, derecha e izquierda, y si afectan articulaciones interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, me oriento más a artritis reumatoide. Y si no, puedo también tener presente a lupus eritematoso, la esclerodermia o la polimiositis. Entonces, los pacientes con poliartralgias, con dolor articular, muchas veces constituyen un desafío para el médico, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. El diagnóstico y todo el plan terapéutico se va a basar principalmente en la historia clínica, en revisar no solamente la articulación comprometida, sino todas las articulaciones y todos los sistemas, en una evaluación integral del paciente. Una vez el paciente ha identificado el sitio exacto del dolor, hay que determinar si es que el problema es articular o no articular, inflamatorio o no inflamatorio, agudo o crónico. El patrón del compromiso articular es importante. Buscar características extraarticulares si hay algunos órganos comprometidos, aparte de las articulaciones. La rigidez matutina hay que evaluarla muy bien, el tiempo ahí es importante. Y a partir de una buena historia clínica, luego considerar algunos exámenes auxiliares. En cuanto al manejo, en general, si es un dolor articular tipo inflamatorio, va a ser importante consignar manejo no farmacológico, como un ejercicio aeróbico, el uso de férulas o frío local. Los AINES que suelen ser de primera línea, valorar la utilidad de colchicina o corticoides. En un dolor articular mecánico, sobre todo, valorar la reducción de peso, el ejercicio aeróbico, el calor local aquí, y también tener en cuenta analgésicos como paracetamol, metamizol, valorar el dolor dependiendo de la escala analgésica, ¿no? Podemos ir aumentando hasta llegar de repente a opioides débiles como el tramadol, etc. Antidepresivos también pueden ser parte del manejo, ¿no? O las infiltraciones. ¿Cuándo debemos
encender las alarmas en un paciente cuando hay sospecha de una artritis séptica. Si yo tengo un paciente con una monoartritis aguda y el paciente se me ve tóxico, ¿no? Y de repente la presión está muy lábil, yo sospecho de artritis séptica, ese paciente debe ser manejado en urgencias prontamente. O es un paciente con un gran derrame articular que necesita una artrocentesis pronta, debe ser manejado en urgencias. O, como les decía, afectación del estado general. El paciente luce tóxico, decaído, tendencia a la hipotensión, empiezan a fallar órganos, debe ir a las urgencias. O una marcada alteración en el hemograma, una leucocitosis de 20.000, 25.000, ni hablar. O cuando hay una gran limitación funcional de la articulación comprometida. Ojo que para traumatología pueden ir aquellos pacientes, sobre todo con un antecedente traumático o en las que hay sospecha de un proceso neoplásico óseo. Pero para el reumatólogo, sobre todo hay que considerar aquellos pacientes que tienen cuadros de poliartritis o que un diagnóstico no muy claro, con un manejo no tan sencillo, que amerite evaluación por ellos, y obviamente aquellos que son refractarios al tratamiento. Muy bien. Hasta ahí con lo que respecta al tema de hoy. ¿Hay alguna pregunta o de repente algo que quieran ustedes agregar de lo que han leído, quieran compartirlo? Sí, Karina. Sí, doctor, yo tengo una preguntita. Bueno, según lo que usted mencionó al principio acerca de la diferencia, ¿no?, entre mecánico e inflamatorio. Por ejemplo, si nos viniera un paciente que ya tiene un dolor, por decir, crónico, ¿no?, que ya tiene 2 años y que tiene antecedente de ser deportista, ¿no?, ya una persona de 40 años que hace deporte y que, bueno, por la misma acción del deporte, pues hay golpes, ¿no?, en la rodilla a veces. Y aparte tiene un antecedente de que ha sido chocado, ¿no?, por un auto. Y el dolor lo tiene ya de forma crónica y solo pasa de forma momentánea con gel de diclofenaco, ¿no? ¿Cuál sería en ese caso, doctor, la actuación que deberíamos tener? ¿Pedirle una rayos X y dependiendo de lo que se obtenga las características que usted ha mencionado, dar el tratamiento? Claro, en ese caso, basado obviamente en los antecedentes, sí sería importante valorar una imagen, porque esa continuidad de traumas, el accidente que tuvo, el hecho de ser deportista, condiciona que el paciente pueda ser justamente un dolor de tipo básicamente mecánico, ¿no? Porque esto puede conllevar a que el paciente pueda sufrir un desgaste articular, es decir, una patología degenerativa, por ejemplo, tipo artrosis o osteoartritis, justamente por el deporte y por los traumas previos que tenía. Entonces, sí es prudente en este caso poder hacer una imagen pronta para poder hallar esas características. Pero obviamente es importante valorar las características de su dolor, ¿no? También, como mencionaba, que eso nos va a orientar a un patrón mecánico inflamatorio. Es decir, si este dolor va a empeorar con la actividad, si este dolor va a calmar con el reposo, si es que este dolor se exacerba a la movilidad activa o pasiva. Entonces, esos datos es importante también para clínicamente identificar el dolor. Lo más probable, por lo que me cuentas, es que tenga unas características de dolor mecánico. A partir de ahí, definitivamente la radiografía sería importante en primer lugar, ¿no? En primer lugar, porque puede ser que no encuentre ningún hallazgo y necesite un examen un poco más profundo, y podría ser una resonancia, ¿no?, en el caso de una articulación grande como la rodilla, por ejemplo. Doctor, y en el caso de la ecografía, porque había leído que también se puede usar, principalmente cuando hay patología del manguito de los rotadores, de los cruces sinoviales o displasia de cadera, ¿no?, menores de 3 meses. ¿Es Sí, usual claro. usarlo o preferimos Sí. ya? No, sí, claro, sí lo usamos con frecuencia cuando
En la práctica clínica vemos pacientes que vienen con dolores articulares, por ejemplo, dolor de hombro, uno lo evalúa y es más para un patrón, si bien es cierto, inflamatorio, pero no articular. Recuerden que hay patrones inflamatorios no articulares. Y son sobre todo aquellos que están bien delimitados, la zona del dolor, ¿no? Entonces, si planteamos ahí una tendinitis, es bastante útil también una ecografía, ¿sí? También es de utilidad. Ok, gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, y vamos a continuar con algunos casitos. Aquí sí necesito la participación de ustedes para, en base a lo que hemos presentado, poder plantear nuestras hipótesis diagnósticas. A ver, aquí yo les presento a una paciente mujer de 29 años, quien 2 meses después de haber dado a luz de su segundo niño, refiere dolor e hinchazón en las muñecas y en las pequeñas articulaciones de las manos. Afectación también de rodillas, de tobillos y de pies. Es característica la aparición de una rigidez matutina, más allá de 1 hora de duración, con fatiga extrema, no asociado a otros síntomas o enfermedades precedentes. Entonces, lo que sí refiere son síntomas leves, similares después de su primer embarazo, pero que desaparecieron después de 1 mes usando ibuprofeno. Al momento de evaluar la analítica, se observaron un nivel elevado de factor reumatoideo y de anticuerpos antinucleares. ¿Cuál sería su hipótesis diagnóstica en este caso? A ver, ¿quién se anima? Y obviamente sustentando por qué. A ver, Karina. Y doctor, bueno, aquí hay que tener en cuenta que es una mujer posparto, ¿no? Ese podría ser uno de los desencadenantes, ya que la hipótesis, por ejemplo, de artritis reumatoide, después del parto se generan algunos brotes, ¿no? De lo que es artritis reumatoide, generalmente en los 3 primeros meses, entonces cumple con esta característica. Aparte, tiene que la rigidez matutina es mayor de 1 hora y hemos visto que una característica de inflamación es mayor de 30 minutos. Entonces, ahí también cumple con esa característica, ¿no? Y bueno, para cerrar, tiene la alteración en varias articulaciones, ¿no? No es una poliartritis generalmente porque dice que ataca las articulaciones de las manos, rodillas, tobillos y pies, ¿no? Entonces, por esas características me inclinaría por una artritis reumatoide. Te inclinaría más por una artritis, ¿no? Una artritis reumatoide. Muy bien. Sí, sí, doctor. Muy bien. Frank. Sí, doctor. Bueno, yo también estoy pensando en una artritis reumatoide, ya que, por ejemplo, vemos que es una poliartritis, ¿no? Que hay articulaciones afectadas de las manos, rodillas, tobillos y pies. También pienso que sería mencionar qué articulaciones de las manos están afectadas, porque si en este caso estuvieran afectadas las interfalángicas distales, ahí ya nos alejaría de una artritis reumatoide. Vemos que tiene un patrón inflamatorio por la rigidez matutina mayor de 1 hora, tiene una fatiga extrema, y también que, por ejemplo, en este caso no se está asociado a otros síntomas, y que más que todo se centra en el dolor articular, ¿no? La patología propiamente articular. Y también que, por ejemplo, bueno, y del factor reumatoideo que se encuentra elevado, aunque esto también no es algo específico de esta enfermedad, pero sí nos puede ayudar. Ya, muy bien. ¿Qué dice Carlos? Sí, doctor, bueno, sí estoy de acuerdo con mis compañeros respecto a que es una poliartropatía que afecta a diferentes articulaciones, además que presenta la rigidez matutina mayor a 1 hora, y bueno, también que se menciona de que los síntomas desaparecen después de 1 mes con un AINE, con el ibuprofeno. Así es, muy bien. Claro, entonces
Una vez que nosotros tenemos el caso enfrente, hay que ir evaluándolo, ¿no? Tenemos definitivamente un patrón que es poliarticular. Y hablamos en sí de signos inflamatorios, es decir, de una poliartritis que afecta a pequeñas articulaciones, ¿no? Que incluye las manos y con una característica de rigidez matutina de patrón inflamatorio. Entonces, todo ello nos va a dar lugar, y si a eso le sumamos que tenemos un nivel elevado de factor reumatoideo, obviamente nos vamos a abocar más hacia una artritis reumatoide, ¿no? En caso de lana que salga positivo, recuerden que aquí lo importante es integrar la parte clínica con los exámenes auxiliares, ¿no? El lana puede verse positivo también en cuadros de artritis reumatoide en algún porcentaje, ¿no? Que puede ser este el caso. Sin embargo, la clínica me está orientando principalmente a plantear una artritis reumatoide, ¿no? Y eso es lo que debe predominar. Entonces, tengan en cuenta la cronicidad, tengan en cuenta la afectación articular, pequeñas, simétricas, y también el dato del inicio del cuadro después del parto es algo importante considerar. Muy bien, es una artritis reumatoide. Bien. Siguiente, a ver. Esta es una mujer de 69 años que reporta que desde hace un año ha notado dolor progresivo en las articulaciones de sus dedos, en la base del pulgar, en sus rodillas, incluso tiene juanetes. El dolor empeora con la actividad, presenta rigidez matutina que dura aproximadamente 20 minutos, no hay hinchazón en la articulación, y aunque las pequeñas articulaciones de sus dedos y sus juanetes han desarrollado aumento de la deformidad con desviación y agrandamiento óseo. Se le hizo algunos exámenes, el hemograma, su velocidad de segmentación globular están normales. ¿Cuál sería su hipótesis diagnóstica? Henry. Sí, doctor. Bueno, en el caso de esta paciente, ¿no? Podría sospechar de una tipo, por ejemplo, osteoartritis, ¿no? Porque tiene características de dolor de tipo no inflamatorio. Dentro de ello está que la rigidez matutina justamente dura menos de 30 minutos, ¿no? Refiere 20 minutos. También no hay signos de inflamación, ¿no? En las articulaciones, dice, no hay como que hinchazón articular, ¿no? No refiere cambio de coloración, ¿no? Y además la progresión del dolor refiere que es en un año aproximadamente, ¿no? Ya digamos tiene un tiempo considerable. Muy bien. Eso es. Muy bien, muy bien. A ver, María. Sí, doctor, bueno, yo también concuerdo con mi compañero, estaría pues sospechando de una osteoartrosis, más que todo pues como menciona mi compañero por las características, ya que presenta como un síndrome mecánico, ¿no? También pues me guiaría más que todo por la edad de la paciente que nos comenta que tiene, es una mujer de 69 años. Y la clínica pues que es una rigidez matutina a 20 minutos, que es pues siendo menor a 30, que si es siendo eso mayor ya sería un signo de un inflamatorio. También bueno, eso doctor, concuerdo que pues una osteoartrosis. Ya, muy
bien, muy bien. Sí, en realidad, una vez más, ¿no? Hay que identificar bien el patrón. Definitivamente estamos frente a un patrón de tipo mecánico. Recuerden que es una rigidez que no va más allá de 30 minutos. Tampoco vemos hinchazón articular. Y un dato importante también es que empeora con la actividad. Entonces, sumado a su edad, al compromiso progresivo del dolor en las articulaciones, es que planteamos como primera posibilidad una osteoartritis, osteoartrosis o artrosis, que es lo mismo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que en el caso de la osteoartritis suele ser más frecuente incluso en el sexo femenino o asociado a una mayor edad, hay una mayor prevalencia, articulaciones grandes son las que se suelen comprometer inicialmente, como son las rodillas, ¿no? Suele tener un patrón aditivo, óligo o polioarticular también. Bien, y laboratorio generalmente es normal en este tipo de pacientes. Muy bien, ahora nos presentan un paciente de 40 años, que es trabajador de construcción, quien recientemente es incapaz de trabajar debido a dolor de espalda baja, crónico, con rigidez, el cual tiene un inicio cuando él tenía 20 años. O sea, ya hace 20 años había iniciado el problema. Recientemente, su columna torácica se encuentra rígida, sus hombros están dolorosos y una rodilla está hinchada. Por otro lado, él está bien y sus exámenes de laboratorio son normales. ¿Qué plantearía? A ver. María. Doctor, ¿me escucha? Está prendiendo mi micro. Sí, sí. Bueno, como acá nos indica pues que es un paciente de 40 años que está comprometido más que todo pues el compromiso el axial es de espalda y también una parte del compromiso periférico, ¿no? En este caso pues yo estaría sospechando por la clínica también que presenta un dolor de espalda más la rigidez, pues una espondilitis anquilosante, doctor. Bien. Cristi. Sí, doctor. Bueno, por las características de que estamos ante un dolor que ya es crónico, generalmente tiene afectación de articulaciones grandes como viene a ser la rodilla. Vemos que hay compromiso tanto axial como periférico. Entonces, esas características nos hacen pensar probablemente en una espondilitis anquilosante, ¿no? Muy bien. Francis. Sí, doctor, estoy planteando el mismo diagnóstico que mis compañeros, sobre todo por, por la edad también del paciente que ya tiene 40 años y por la afectación de articulaciones axiales, pues, ¿no? Que presenta sobre todo el dolor en columna. Ujú. Claro, bien. Entonces, en este caso, ya vemos que hay un compromiso axial, compromiso periférico. Entonces, aquí definitivamente pensar en una espondioartropatía seronegativa es una de las primeras opciones. Dentro de ellas, la espondilitis anquilosante, ¿no? Muy bien. Recuerden que esta se caracteriza porque puede presentarse compromiso periférico, sobre todo el oligoarticular, y principalmente la afectación axial, ¿no? En este caso de la columna, de tipo inflamatorio. Muy bien. A ver, aquí tenemos una maestra de 50 años que tiene una historia de 3 años de dolor de espalda baja, vago, progresivo, asociado a dolor en los músculos, huesos y articulaciones de los brazos.
piernas, cuello, tórax, pero respeta las manos. El dolor se exacerba con la actividad. Refiere además fatiga marcada, progresiva y diarrea episódica, alternando con periodos de constipación. Se siente incapaz de trabajar debido al dolor y la fatiga, y su laboratorio y las radiografías de columna lumbar son normales. Muy bien. ¿Qué plantearía? A ver, Oscar. Sí, doctor. Bueno, acá tenemos que destacar que el paciente, bueno, el paciente viene por ya un dolor ya muy crónico de 3 años y que está en varias zonas de su cuerpo, ¿no? Y que respeta las manos. Y aparte del dolor que la paciente presenta, también refiere esta fatiga que es progresiva y la diarrea, ¿no? Y bueno, yo pensaría en una fibromialgia. Ya, muy bien. ¿Hay más? Karina. Sí, doctor, aquí yo también me inclinaría por una fibromialgia, principalmente por el cuadro sistémico que estamos viendo en este caso y afectación de varias partes del cuerpo, ¿no? Además por la fatiga marcada y excesiva que tiene la paciente y aparte porque en la exploración articular y las pruebas de laboratorio vemos que no hay ninguna alteración, ¿no? Son normales porque en caso de la fibromialgia es una enfermedad que no es inflamatoria ni degenerativa, ¿no? Sino que se va a activar principalmente por los puntos gatillo, que como ha mencionado mi compañero, van a afectar casi de forma sistémica diferentes partes del cuerpo, pero que curiosamente respetan las manos. Entonces, por eso también me inclinaría por fibromialgia. Muy bien, así es, ¿no? En este caso estamos frente a una fibromialgia, el dolor crónico generalizado de tipo no inflamatorio, y generalmente no articular, ¿no? Porque lo que principalmente se compromete acá es el músculo, y que se asocia a cuadros emocionales, incluso también muy acorde con los cuadros de colon irritable, que pueden ser los causantes de episodios de diarrea y de constipación. La fibromialgia, de todas maneras, es importante tenerla en cuenta cuando los pacientes presentan estas características. Muy bien. Muy bien, eso ha sido todo lo que quería traerles el día de hoy. No sé si habrá más preguntas o comentarios. ¿Todo claro? Sí, doctor, todo claro. Yo creo que sí, doctor. Ya, chicos, muy bien. Gracias por su atención. Ya hoy estamos miércoles, ¿no? Y el día lunes nos estamos reencontrando. Tengan un buen día. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor, gracias.